Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por su amable asistencia a este evento. Gracias a los droguistas que se conectan a esta hora desde distintos lugares del país. Laboratorios Vitalis, que ustedes conocen, expertos en inyectables, los saluda y queremos dar inicio a esta iniciativa de abrir espacios virtuales en donde la idea es tomar un tiempo corto de su día a día para continuar en este proceso de educación continuada y hacer de Vitalis su aliado estratégico. Vitalis reconoce la importancia del papel que desempeñan las farmacias en nuestro país y la relevancia que han tenido más aún durante esta pandemia, por lo cual nuestro interés es fortalecer a nuestros droguistas, brindándoles acceso a información que soporte y mejore la atención que brindan a sus usuarios. ¿Cuál es la metodología que vamos a emplear para este tipo de conferencias? Primero, vamos a traer un tema en donde recibiremos la información de parte de nuestro invitado experto. Posterior a la intervención se dará un tiempo para respuesta a las preguntas que surjan y que ustedes deben escribir a través del chat. Y es importante que conozcan que esta sesión está siendo grabada y será disponible posteriormente en nuestras redes sociales. En vista de que ya contamos con un número importante de asistentes, ya somos más de 60 asistentes, agradecemos que la interacción la hagan por medio del chat exclusivamente para las preguntas y al final las hacemos. Y sin más preámbulo, quiero invitarlos a la conferencia Farmacovigilancia aplicada a las farmacias. Darle la bienvenida a la doctora Ángela Caro. La doctora Ángela Caro es química farmacéutica, especializada en epidemiología, máster en atención farmacéutica y en educación, y actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y directora del programa de química farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Caro, bienvenida y adelante con su conferencia. Y bueno, y por favor, les agradezco silenciar sus micrófonos y adelante, doctora. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder estar acá acompañándolos en el día de hoy en un tema que nos interesa tanto como es la seguridad del paciente, la seguridad de las personas que están acudiendo a nosotros en los establecimientos farmacéuticos y cómo hacemos para brindar una atención más segura para nuestros pacientes. Le quiero dar las gracias a Vitalis por abrir el espacio, por generar estos momentos educativos y de contacto con personas tan importantes como lo son nuestros droguistas y además por ocuparse y pensar en la seguridad de los pacientes, porque todos nosotros somos en algún momento o seremos en algún momento pacientes, entonces es muy importante que se promuevan todos estos tópicos. Así que muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes. Lo que espero contarles en los próximos 45 minutos más o menos es por qué tenemos que trabajar en temas de farmacovigilancia en los establecimientos farmacéuticos, desde qué es farmacovigilancia hasta qué tenemos que hacer y cuál es nuestro rol, nuestra responsabilidad y cómo manejarlo de la mejor manera. Ya el doctor me presentó, soy farmacéutica, epidemióloga, magíster en atención farmacéutica y también candidata a magíster en educación, con estudios formales en temas de liderazgo, en temas de finanzas, en temas de gestión de proyectos y otra cantidad de cosas. Y pues nada, vamos a empezar. Les voy a pedir el favor de que todos silencien sus micrófonos para que no vayamos a tener allí ninguna distorsión de la información. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que pensar es, ¿realmente los medicamentos tienen un riesgo o no? Yo sé que todos ustedes ya tienen eso clarísimo y ya saben que los medicamentos tienen muchos riesgos y que la manera en cómo las utilicemos nos va a hacer que se mitiguen o que se mantengan esos riesgos o que se concreten esos riesgos en el daño a un paciente. Pero solamente como para recordar y sensibilizarnos un poquito, quisiera que vieran las imágenes de estas maravillosas personas que desafortunadamente fallecieron antes de lo que les correspondía por utilizar malos medicamentos. Y espero que estén reconociendo ahí a Michael Jackson, que digo yo que bailó con la muerte hasta que un medicamento realmente lo llevó a la muerte. Michael Jackson, Prince, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Bruce Lee. Para quienes no lo sepan, todos ellos murieron por un uso inadecuado de los medicamentos. Entonces, cuando a mí me preguntan que si yo trabajo en algo importante, yo digo, claro, yo trabajo en prevenir la muerte de los famosos. Imagínate
todos estos famosos que han fallecido por estas condiciones. Entonces, estos son personas que salen a la luz, ¿verdad? Que nos cuentan las noticias que falleció esta persona tan famosa por usar mal un medicamento. Pero ¿cuántas personas fallecen todos los días en las casas, en los hospitales, en diferentes entornos porque usamos mal los medicamentos? Realmente no hay datos exactos de cuántas muertes se generan por los medicamentos, pero lo que sí sabemos es que son muchas. Y puede ser que algunos pacientes no lleguen hasta la muerte, pero sí se generan daños muy serios en la salud de los pacientes. De hecho, se dice que más o menos el 20% de los eventos relacionados con medicamentos terminan llegando a urgencias y requieren una hospitalización por usar mal los medicamentos de manera ambulatoria. Es decir, la causa de consulta en urgencias es el haber utilizado mal un medicamento, ¿vale? Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver cuál es esa responsabilidad tan gigantesca que tienen las personas que están entregando estos medicamentos, vendiendo estos medicamentos, como lo son todos ustedes, sobre cómo mantener la seguridad de los pacientes y que esos casos de errores de medicación o de problemas con los medicamentos se reduzcan y no vayan a generarnos ningún inconveniente ni para nuestros pacientes ni obviamente para nosotros como responsables de la venta del medicamento. Creo que muchos de ustedes saben de casos fatídicos que han sucedido en Colombia, que les reitero, son los que salen a noticias, son los que salen a la luz porque alguien los denuncia, casos fatídicos que nos han pasado en el país por errores en la dispensación. Les voy a pedir el favor de que verifiquemos que todos los micrófonos estén cerrados. Doctora Caro, micrófono. Doctora Caro, no la escuchamos. Cuando yo sugerí silenciar a todos, no me incluía, pero bueno, entiendo ahora que cuando hicieron el silenciar a todos los micrófonos me incluyeron, pero perfecto, ya estoy acá, no pasa nada. Entonces, volvamos. Volvamos. Entonces, hay unos daños que se dan por los medicamentos que están ligados a que alguien los usa mal. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson, no sé si ustedes lo sepan, Michael Jackson estaba utilizando un medicamento que se llama Propofol, probablemente algunos de ustedes los conocen, probablemente otros no. El Propofol es un anestésico, entonces es un medicamento controlado y que requiere una monitorización muy particular y muy cercana. Y cuando Michael Jackson lo estaba usando para ayudarse a dormir durante las giras que tenía de conciertos, él digamos que tenía tanto cansancio en sus giras que su médico le estaba administrando Propofol para dormir. Primera cosa, ¿ustedes creen que eso tiene sentido, que utilicemos medicamentos anestésicos para dormir? Bueno, no lo sé, pero pues es una decisión que su médico tomó. Lo que sucedió con Michael Jackson es que en el momento en que le están administrando este medicamento para ayudarlo a dormir, su médico recibe una llamada telefónica. El médico se aleja por unos minutos de Michael y a Michael le da una depresión respiratoria y fallece. Muchas cosas para analizar allí, el tema de las distracciones, el tema del uso adecuado del medicamento, si es la indicación, si es qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces ahí estaríamos diciendo, bueno, es que probablemente se equivocaron en elegir ese medicamento para él, o sea, ¿por qué tendría que estar tomando o administrándosele un anestésico? Se equivocaron porque no lo monitorizaron de la manera adecuada y eso es lo que llamamos errores de medicación. Alguien se equivoca y por lo tanto se le genera un daño al paciente. Pero tenemos otro tipo de evento y es cuando el evento se da no porque alguien se equivoque, sino porque es inherente al medicamento el generar reacciones adversas, ¿vale? Entonces, ustedes seguramente todos saben lo que tiene que ver con las alergias.
Entonces, ¿por qué no administramos ningún antibiótico inyectable en nuestros establecimientos que no tengan cómo monitorizar a los pacientes? ¿O por qué no se administra penicilina o este tipo de betalactámicos? Porque las alergias a medicamentos pueden hacer que un paciente fallezca. Y yo en un servicio de inyectología que no tengo ni médico, ni enfermera, ni cómo reanimar a un paciente, pues obviamente que no me voy a exponer a hacerle una administración de un medicamento antibiótico de esta categoría. Entonces, hay riesgos que son inherentes al producto. Nadie se equivoca, pero aún así vamos a tener un problema con nuestro paciente, ¿vale? Entonces acá simplemente dos ejemplos de esas reacciones adversas a medicamentos que muchas veces las llamamos alergias, hay de todo tipo. Como por ejemplo el prurito, estas rosáceas, este tipo de cosas que uno dice, wow, lo que pasó acá, nadie se equivocó, pero el paciente tuvo un efecto adverso al utilizar el medicamento. Entonces, quisiera contarles un poco acerca de cuáles son esos eventos que están asociados a los medicamentos y cómo podemos trabajar en ellos. Por una parte, hay una categoría de los eventos que yo le puse como nombre, no sé si es el mejor nombre, pero le puse como nombre los eventos malintencionados o que están ligados a labores delictivas o que están ligados a unos comportamientos inadecuados. Por una parte, yo sé que ustedes son súper juiciosos con la revisión de sus proveedores, yo sé que ustedes están todo el tiempo comprando en lugares adecuados, supongo que muchos de ustedes están asociados y entonces tienen entonces, yo sé que muchos de ustedes son muy juiciosos en saber a quién le compran, cómo lo compran. Me consta porque yo estuve mucho tiempo trabajando con droguerías y con droguistas. Y eso hace que se limite la opción de que ustedes reciban medicamentos fraudulentos que llamamos comúnmente falsificados, pero su nombre real en la normatividad colombiana es fraudulentos. Pero aún así, esos medicamentos fraudulentos se filtran a veces, entonces hay que ser supremamente cuidadosos con a quién le compramos los medicamentos y verificar pues que vengan de una fuente confiable. Por otra parte, están aquellos que deciden comercializar medicamentos que son vencidos o son de contrabando, que son los que denominamos alterados. Entonces, yo sé que si ustedes se centran muy bien en a quién le compran y de qué manera compran, van a filtrar toda la posibilidad de recibir un medicamento fraudulento o alterado y obviamente ya cuando está en poder de ustedes, garantizar todas estas cosas que nos dice la normatividad y yo sé que ustedes son muy juiciosos en eso, de chequear las fechas de vencimiento, de estar muy atentos para que no se les vaya a vencer ningún medicamento. Pero digamos que por una parte, si estas personas inescrupulosas intentan vender estos medicamentos, claro, si llega un paciente, ese medicamento le va a generar un daño al paciente, ¿cierto? Porque pues es algo que no está diseñado para el consumo humano. Entonces, por una parte están esos. Por otra parte, tenemos todos estos eventos de los que yo les estaba hablando del uso inadecuado. Entonces, los englobamos todos en errores de medicación, pero hay diferentes tipos de errores de medicación. Por una parte, el médico, como ser humano que es, se puede equivocar. Entonces, a eso lo llamamos un error de prescripción. Cuando el médico valora a su paciente y decide prescribirle un medicamento, pero por ejemplo se confunde, coloca la dosis que no es, o le coloca el nombre que no es al paciente, o coloca el nombre de medicamento que no le corresponde, o yo he visto formulaciones en los ámbitos hospitalarios que dicen administrar un frasco de jarabe por vía endovenosa. Eso yo lo he visto, o sea, ese tipo de errores suceden. Por lo visto es que tenemos que estar supremamente juiciosos cuando nosotros recibimos las prescripciones, cuando vamos a hacer venta de medicamentos bajo fórmula médica y recibimos la prescripción, verificar muy bien que la fórmula sea correcta, ¿no? Y tratar de minimizar este tema de que el paciente me diga de manera verbal lo que necesita, porque pueden confundirse con los nombres. Entonces, es muy importante ese tipo de cosas. Entonces, los médicos se confunden porque son seres humanos y prescriben de manera inadecuada. Ahora, por otra parte,
las enfermeras dentro de los hospitales se equivocan también al administrar el medicamento. Entonces, un medicamento que ha sido formulado en una dosis X y la enfermera lo administra en una dosis Y. Entonces, podemos encontrar esos casos o dentro de los ambientes hospitalarios o también dentro de los ambientes comunitarios. Es decir, la persona en su hogar que va a utilizar un medicamento y que se lo autoadministra de manera equivocada. No está aquí en la diapositiva, pero evidentemente otro importante error es el error de dispensación, que pues es el que ustedes previenen todos los días haciendo juiciosamente sus protocolos, sus procedimientos de dispensación, donde revisan exactamente qué es lo que le van a entregar a su paciente, donde también le preguntan si es la primera vez que se lo está tomando, donde le preguntan también cuál fue la dosis que le dijo el médico, y hacen como ese chequeo y después verifican que lo que en efecto el paciente está necesitando es lo que ustedes le van a entregar, ¿vale? Entonces, el error de dispensación, el error de prescripción y el error de administración son igualmente frecuentes. Los tres son igual de frecuentes. Es decir, suceden todo el tiempo en todos los ambientes. De ahí que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que le vamos a entregar a nuestros pacientes y de cómo le hacemos esa atención de la mejor manera para que ellos pues estén seguros y estén seguros ellos y estemos seguros nosotros, ¿no? Porque ustedes saben que si sucede, por ejemplo, un error de dispensación, la responsabilidad de lo que le pase al paciente va a quien dispensó el medicamento. Entonces, no solamente es asegurarme, pues obviamente que lo hago por mi paciente porque yo no quisiera causarle ningún daño a mi paciente, pero aparte de eso, también me estoy protegiendo a mí mismo, ¿no? El hecho de que yo verifique que si es lo que el paciente necesite, que no le va a generar ningún daño, que me guío por la prescripción médica, va a minimizar completamente que un paciente, Dios no lo quiera, se llegara a morir y ustedes asumir la responsabilidad de eso, ¿no? Entonces hay que ser supremamente cuidadosos en todos estos ejercicios. Y en general, el uso inadecuado del medicamento nos puede generar muchos problemas. Hay algo que yo sé que ustedes son bastante conscientes, es con el tema de los antibióticos. El tema de que estemos trabajando con antibióticos que no sean o que se vendan antibióticos sin la prescripción médica hace que tengamos un problema muy serio a nivel comunitario en temas de resistencia bacteriana. Y esa resistencia bacteriana no es selectiva, es decir, no es para que las personas que usamos bien los antibióticos ya no nos va a afectar la resistencia bacteriana. No, a todos nosotros, si se hace un uso inadecuado de antibióticos, a toda la comunidad colombiana, a todos nosotros nos termina afectando porque las bacterias no se están quietas en un solo sitio. Las bacterias van corriendo por todos los ambientes, así como el coronavirus, de exactamente la misma manera. Entonces, pues a todos nos va a afectar en algún momento. Por eso es súper importante el uso adecuado de los antibióticos solamente bajo prescripción. Entonces, bueno, esos que les acabo de nombrar, todo este bloque que les acabo de nombrar es lo que nosotros consideramos eventos prevenibles. O sea, puedo hacer algo, los puedo prevenir y puedo hacer que no sucedan. Y por otra parte está el bloquecito del que ya les hablé, que son las reacciones adversas a medicamentos, que esos serían eventos no prevenibles. ¿Qué eventos no prevenibles? Una paciente que es alérgico a un antibiótico, se le da el antibiótico, va a hacer la alergia. Eso yo no lo puedo prevenir porque si no sé que el paciente es alérgico, evidentemente. Cuando ya sé que es alérgico, ya no estaría hablando de una reacción adversa, estaría hablando de una prescripción de medicamento contraindicado. Porque si yo ya sé que es alérgico, pues no se le puede dar ese medicamento, ¿cierto? Entonces, bueno, nos vamos a centrar en estos. Nos vamos a centrar en todo lo que es prevenible. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para prevenir todos esos eventos? ¡Auch! Se me desconfiguró esto y no me di cuenta. ¡Qué vergüenza! Bueno, perdónenme a ver si acá cuando salga la otra información. Se perdió. Bueno. Entonces, acá lo que les quería mostrar, y discúlpenme por la desconfiguración de la diapositiva, es que en un primer espacio, en un primer elemento, yo tengo una verificación de la calidad de los productos. Yo vigilo que
el producto que voy a vender, ¿cierto? Que voy a comercializar es un producto de calidad. Ese producto de calidad, ayúdame con el... por favor. Ese producto que yo voy a vender es un producto de calidad. ¿Cómo me aseguro que mi producto que voy a vender es de calidad? Pues porque consigo proveedores que son confiables, y quiero reiterarles mucho el tema de un proveedor confiable. Y sé que ese producto que vamos a comercializar es un producto de calidad. ¿Qué significa que es un producto de calidad? Que está hecho con los estándares de calidad que se exigen, que es un producto que es seguro, que es un producto que es efectivo, que es un producto que lo que dice que viene en el empaque realmente viene en el empaque, en las cantidades adecuadas y de la manera adecuada. Ese es un filtro importante para hacer un uso adecuado de medicamentos. Pero hay otro momento importante que ya es en el consumo del medicamento. En el consumo del medicamento, que puede ser administrado, autoadministrado por vía oral, por vía subcutánea, por ejemplo, estas insulinas y demás. Hay otro momento en el cual garantizamos que el medicamento se dé de la mejor manera, y para eso es muy importante que nuestros pacientes estén bien informados. Yo sé que muchos pacientes buscan información en internet sobre su terapia, etcétera, y a veces las fuentes de información que encuentran no son las mejores. ¿Qué es clave? Que en el momento en que ustedes estén entregándole un medicamento a un paciente, si es un medicamento de venta libre, les recuerden que allí en el etiquetado aparecen las indicaciones, las contraindicaciones, las precauciones, y que la persona que está comprando el medicamento o a quienes ustedes le estén dispensando entienda la información que aparece ahí, ¿vale? No que tomen medicamentos a la loca, o no que tomemos medicamentos a la loca. El paciente valora y agradece mucho más cuando uno le da una atención más personalizada y entregándole la información de la manera adecuada. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia ahí? Que se guíen mucho por lo que aparece en el etiquetado para medicamentos de venta libre. Y para los que no son de venta libre, yo sé que ustedes manejan muchos documentos, muchos libros y demás donde aparece información del medicamento. Y ya ahorita les voy a dar también una página web donde pueden encontrar información de medicamentos en caso de que su paciente tenga alguna duda, también para sugerírselas a ellos. Al final, luego de que ya el paciente ha tomado el medicamento, viene un proceso que se llama de farmacovigilancia, que seguramente que muchos de ustedes ya han escuchado, y los que no, pues bienvenidos. Este sería el primer momento para reconocer la importancia de la farmacovigilancia. En la farmacovigilancia lo que hacemos es que monitorizamos cómo le fue al paciente, si le fue bien, si le fue mal, ¿vale? Tomándose el medicamento. Entonces puede que nos llegue un paciente y le hemos vendido un medicamento, nos llega el paciente, ay, mire lo que usted me vendió, mire lo que me hizo. Bueno, espérese un momento, yo estoy confiado de que mi proveedor es bueno, ¿cierto? Usted me dijo que este era el medicamento que requería, digamos que eso está cubierto. Entonces miremos qué fue lo que sucedió, porque puede ser que el paciente lo haya utilizado de una manera inadecuada, o puede ser que sea una reacción adversa al medicamento. Entonces ya les voy a explicar un poquito más de eso. ¿Qué es clave para que ustedes tengan este concepto de uso adecuado de medicamentos? El uso adecuado de medicamentos es que el paciente reciba el medicamento adecuado, el que él realmente necesita, a la dosis adecuada, en el periodo de tiempo adecuado, y ojalá al menor costo para él y para su comunidad. Y ojo que cuando yo digo el menor costo para él y para su comunidad, no estoy diciendo que el más barato, estoy diciendo el mejor medicamento al mejor precio, ¿vale? No estoy diciéndoles, no, pues lo más barato y lo que les ofrezca el proveedor más barato, no. Lo que les estoy diciendo es cuál es el mejor medicamento que ustedes pueden comprar de un proveedor reconocido, etcétera, pero que de esos tenga un costo que sea adecuado. ¿Listo? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a dispensar un medicamento, tengo una prescripción, dice, bueno, entonces este paciente, voy a decir cualquier tontería, necesita tomar acetaminofén 500 miligramos cada 8 horas. Ah, listo. Entonces, el medicamento que necesita, el acetaminofén.
Lo que necesita es la presentación que viene, ¿cierto? De 500 miligramos, listo, el acetaminofén usual. Cada 8 horas necesita 3 tabletas, pero es para los 30 días, entonces son 90 tabletas. Entonces es la cantidad adecuada, el medicamento adecuado, para la dosis adecuada, en el tiempo adecuado. Ese es como el ejercicio mental que yo debería hacer cada vez que voy a entregar un medicamento y chequear con mi paciente. Entonces, les decía que hay varios momentos en los que uno puede tener una posibilidad de error. Y una labor muy importante de la persona que dispensa un medicamento es filtrar esos errores. También, si ustedes, por ejemplo, reciben una prescripción médica y la prescripción no es clara, yo no sé si ustedes recuerdan que dentro de las obligaciones del dispensador está el negarse a dispensar si una fórmula no es clara. Entonces, tengan muy en mente eso. Si ustedes reciben una prescripción, por ejemplo, que no es legible, todos sabemos los chistes de la letra de médico, ¿cierto? Que la letra de médico es la más difícil de leer y seguramente ustedes ya son expertos interpretando letras de médicos. Pero si algo no es legible, si a mí me genera duda, pues entonces es mejor parar, verificar, hablar con el paciente, preguntarle exactamente qué es. Porque esto, digamos que no les estoy hablando de cosas que sucedan en África. Acá en Colombia ha habido varios eventos de muertes de pacientes porque el paciente necesitaba, por ejemplo, Trabat, enema, y le dispensan tramal. Y el paciente se toma el frasco completo de tramal pensando que eso es lo que le corresponde y el paciente fallece. Entonces, si tienen dudas, si hay algo que no les cuadra, si ustedes dicen, yo no había visto unas dosis tan altas de este tipo de medicamento, aquí puede haber algún error, es mejor que filtren, que pregunten, que se cercioren con el paciente. Ojalá el paciente sea un paciente informado, de tal manera que pueda colaborar también y decir, oiga, si a mí lo que me dijo el médico era que tenía que hacer tal cosa. Ah, listo, entonces venga, yo lo guío sobre qué es lo mejor. Ese proceso de diagnóstico y prescripción obviamente es una actuar médico y la responsabilidad de una prescripción también es muy, muy, muy grande, ¿no? El hecho de que un médico prescriba un medicamento está haciendo que un ser humano introduzca una sustancia química en su cuerpo con todo lo que eso implica. Entonces, el que yo utilice una sustancia química dentro de mi cuerpo, sea lo que sea, va a generar unos efectos que para los medicamentos ojalá sean positivos más que negativos, pero no podemos quitarnos de la cabeza la cantidad de riesgos que existen cuando se prescribe un medicamento. Por eso, pues, se requiere esta revisión. Ahora, me voy a centrar en cuáles son los riesgos que tenemos versus cuáles son los beneficios que tenemos al utilizar medicamentos. Porque, pues obviamente les estoy hablando todo como desde lo negativo, ¿no? Les estoy hablando todo desde lo que, de cómo mitigar esos riesgos y esos posibles daños para el paciente. Pero digamos que siempre va a haber un equilibrio entre lo que conocemos como beneficio y lo que conocemos como riesgo. ¿Cuál es el beneficio de tomar medicamentos? Creo que esa es una pregunta muy sencilla y muchos de ustedes lo tienen clarísimo. Es que el beneficio es lograr una efectividad terapéutica, ¿cierto? Lograr que ese medicamento que me dijeron que me servía y que me iba a quitar el dolor de cabeza, me quite el dolor de cabeza. Ese medicamento que me dijeron que iba a mantener mi tensión arterial estable y en los límites normales, me va a servir para eso. Ese es el beneficio que yo voy a recibir. Pero aparte de ese beneficio intrínseco y ese beneficio lógico que tienen los medicamentos, hay otros beneficios, como por ejemplo la calidad de vida. El hecho de que yo no tenga dolor de cabeza me permite trabajar y como me permite trabajar, puedo sostener a mi familia. Si yo tengo dolor de cabeza, pues no voy a poder sostener a mi familia. ¿Listo? Entonces son como más ligados a la calidad de vida que yo puedo tener, la tranquilidad. Y por otra parte, están los años ganados de vida, por ejemplo.
Entonces, yo puede que se quite el dolor de cabeza o se disminuya la tensión arterial, pero no solamente es el momento de que se disminuye la tensión arterial, es toda la vida que yo puedo tener de ahí en adelante, porque al disminuir la tensión arterial no se me afectan ni los riñones, no se me afecta el hígado, no se me afectan otros órganos vitales y por lo tanto mi vida en general se va a dar de una mejor manera. Entonces, esto hablando de los beneficios. Y si hablamos de los riesgos, lo que estamos viendo son los dos que ya les mencioné. Por una parte, las reacciones adversas, que les reitero, es cuando usamos de manera adecuada el medicamento, pero aún así el paciente sufre una reacción o una alergia. Y el otro riesgo es lo que llamamos errores de medicación o problemas relacionados con el medicamento. Una cosa muy importante para recordarse, que ustedes lo tienen clarísimo, pero únicamente para recordárselos, tenemos estas diferentes condiciones o regímenes de venta según los registros sanitarios de los medicamentos. Entonces tenemos los medicamentos que son de venta libre, donde nosotros le podemos sugerir al contarle, mostrarle las indicaciones, hacer un proceso como de educación al paciente frente al medicamento que está tomando. Tenemos unos medicamentos de venta bajo fórmula médica y yo lo que les quiero mostrar es cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Cuando estamos hablando de medicamentos de venta libre, está demostrado que los beneficios que tiene ese medicamento para nuestro paciente son muy superiores a los riesgos que tiene ese medicamento. El ejemplo típico es el acetaminofén o el ibuprofeno. ¿Por qué el acetaminofén o el ibuprofeno son de venta libre? Porque sus beneficios son ampliamente mayores que sus riesgos. A pesar de que, por ejemplo, una persona se puede morir por utilizar acetaminofén con una falla hepática fulminante, eso puede pasar, la probabilidad de que eso pase es muy, muy baja, ¿cierto? Entonces, los beneficios están en la mayoría de la población, son muy superiores que los riesgos, porque realmente muy pocos pacientes pueden sufrir ese tipo de eventos. Pero en los medicamentos de venta bajo fórmula, la cosa es diferente. La cosa es diferente. Y por eso se requiere como una prescripción médica. Porque es el médico el que valora y dice, ¿qué tantos beneficios tiene este medicamento para este paciente en particular en este momento de su vida con esta condición clínica? Bueno, los beneficios son estos. ¿Qué riesgos tiene? Uy, los riesgos también son importantes. Si aún así el beneficio, es decir, la calidad de vida, la efectividad terapéutica, todo esto, es superior al riesgo, y entre el riesgo están las reacciones adversas principalmente, o está el control en el uso adecuado del medicamento, entonces el médico toma la decisión de prescribir el medicamento de venta bajo fórmula médica. Si acaso alguien no tiene muy clara la diferencia aún, recuerden que solamente los medicamentos de venta libre tienen las indicaciones en su etiquetado. Los medicamentos de venta bajo fórmula no tienen las indicaciones y tienen el letrero que dice venta bajo fórmula médica. Entonces, acá hay un par de fotos que quisiera mostrarles de algunos hallazgos de hace algún tiempito sobre qué no se debe hacer con el uso de los medicamentos. Yo sé que ustedes ya esto lo tienen erradicado, solamente como para que veamos que todavía en algunos sitios no hacemos las cosas de la manera adecuada. Y espero que a todos les esté dando el mismo escalofrío que a mí cuando ven imágenes de estas. ¿Cómo tengo yo ahí un control adecuado de fechas de vencimiento? ¿Cómo garantizo que las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas? ¿Cómo sé qué es lo que está próximo a vencer? ¿Cómo sé si tengo algún producto que ya esté abierto y que estoy dispensando, ¿no? Qué desorden tan loco, eso no podría pasar. Y acá hay otras que son un peligro completo. Y es, por ejemplo, este fraccionamiento de los productos que me impiden ver las fechas de vencimiento, que yo no sé de qué lote es ese producto. En general, esto es un almacenamiento perverso y espero que ninguno de ustedes o que todos ustedes tengan clarísimo que no es la manera de hacerlo y que lo están haciendo de una manera muy, muy diferente. Si no, si acaso alguien se siente identificado, pilas, vaya, revise, organícese bien sus productos,
porque esto puede generarle un problema muy serio a un paciente si yo le vendo, por ejemplo, un medicamento vencido. ¿Listo? Listo. Entonces ahora ya les conté que hay beneficios, ya les conté que hay riesgos, ya les dije qué tipos de errores se dan, ya les dije también que tenemos que ser muy juiciosos, muy acuciosos, estar muy atentos, apoyar mucho a nuestros pacientes para que no se les vayan a presentar a ellos ningún error ni ningún problema. Ahora les voy a hablar específicamente de qué hacer si algo sucede, ¿no? Desde el punto de vista de farmacovigilancia. Entonces, lo primero es, ¿qué es la farmacovigilancia? La definición de la farmacovigilancia es esta. Es una ciencia y las actividades relacionadas con detectar, evaluar, comprender y prevenir cualquier efecto adverso del medicamento o cualquier otro problema relacionado con ellos. Entonces, ¿qué problemas con medicamentos pueden tener ustedes? Un almacenamiento inadecuado. El momento en que se da un almacenamiento inadecuado, se puede dar el deterioro del medicamento y posteriormente, si el paciente lo utiliza, una intoxicación del medicamento. ¿Qué otro evento pueden tener ustedes? Un proceso de inyección inadecuado. Yo sé que todos ustedes o la mayoría de ustedes toman cursos de inyectología para los que tienen servicio de inyectología y son súper cuidadosos y en el curso de inyectología les dicen pilas con esto, pilas con esto, pilas con esto. Usted solo puede poner este tipo de medicamento, solo puede, bueno, las condiciones adecuadas para hacerlos son estos. En el momento en que un paciente se infecte o el momento en que un paciente tenga un problema, eso es un problema relacionado con el medicamento y con la colocación, con la administración del medicamento. Entonces, ¿cómo prevenimos ese tipo de eventos? Pues siendo juiciosos y cumpliendo los requerimientos y todas las directrices que nos dan cuando hacemos el curso de inyectología. Ahí si hacemos caso, si somos juiciosos, nos ahorramos la cantidad de problemas por el uso inadecuado de los medicamentos. Les voy a contar una cosa. Yo fui líder de inspección, vigilancia y control de droguerías para todo Bogotá. Digamos que yo era la persona que estaba en la Secretaría de Salud. Yo sé que ustedes los visitan, las personas de la Secretaría de Salud. Yo era como la jefe de todos los que visitan a todos los establecimientos en todo Bogotá. Y era supremamente triste ver casos que llegaban de demandas a las droguerías por una inyección mal puesta. Espero que nunca les haya pasado y espero que nunca les pase. Pero en donde un paciente nos dice, mire, yo perdí la movilidad de mi pierna derecha porque me pusieron mal una inyección. Más chica, o sea, empiece a revisar y entonces ahí ya se va uno al detalle y dice, bueno, ¿cómo fue el proceso de la inyección? ¿Qué pasó? ¿Realmente le pusieron lo que tenían que ponerle o no? Y se hace todo el análisis del caso y desafortunadamente si un paciente se ve afectado, pues alguien es el responsable y tiene que sufrir las consecuencias. Y pónganse ustedes en el cuerpo del paciente, ¿no? Si yo como paciente voy y me colocan una inyección y lo hacen de una manera inadecuada, pues yo también demando, o no. Si a ustedes les pasa, seguramente también lo harían, ¿cierto? Entonces, eso usualmente nos da para el cierre del establecimiento. Yo tuve que cerrar varios establecimientos por temas de inyectología ya hace algunos añitos. Yo sé que eso ustedes ya lo han manejado bastante bien. Pero mis recomendaciones sean muy juiciosos, sean muy, muy juiciosos. Hagan las cosas tal cual como se les dicen que las hagan, ¿no? Con todos sus procesos de calidad, de limpieza, más ahora que wow, pues ustedes están allí, siguen frente al cañón y no han parado, a diferencia de muchos otros que estamos acá en la casa trabajando tranquilos. Ustedes han estado ahí frente al cañón, apoyando en la entrega de los medicamentos y demás. Entonces, ser muy juiciosos, ese es como el punto principal. Entonces, volviendo, supongamos que uno de los problemas que tenemos es una alergia de un paciente. Bueno, entonces, la alergia, si yo no sabía que era alérgico, si el paciente no me lo dijo, si el paciente no lo sabía, si tengo la prescripción médica del antibiótico, del medicamento, bueno, lo que corresponde administrarle al paciente, etcétera. Yo puedo decir con tranquilidad, mire, yo lo hice todo bien y aún así el paciente reaccionó. Lo siguiente es contarle a alguien que ese paciente reaccionó. ¿A quién le tengo que contar? Al INVIMA y a la Secretaría de Salud.
Si a ustedes les hacen visitas las personas de la Secretaría de Salud y ustedes detectan algún evento, está muy bien que le cuenten a la persona de la Secretaría, ¿no? Y decirle, oiga, me sucedió esto con un paciente, aquí tengo los datos del paciente o lo que sea. Y las personas de la Secretaría pueden captar también esa información para el sistema de farmacovigilancia. Entonces, ¿por qué hacemos farmacovigilancia? Hay varias razones. La farmacovigilancia nace de un caso supremamente fuerte para los años 70 y fue el uso de talidomida en mujeres embarazadas. Y esa talidomida en mujeres embarazadas lo que provocó fue que bebés, pero muchísimos bebés, nacieran sin brazos o con brazos cortos o sin piernas. Eso se llama focomelia. A raíz de eso, a raíz de esos casos monstruosos en los cuales muchos niños se quedaron sin brazos y sin miembros superiores e inferiores, empiezan a decir, bueno, es que los medicamentos tienen un riesgo importante. Esto no es de juego, esto de aquí no es vender papas fritas, ¿cierto? Esto es una cosa importante. Entonces vamos a empezar a monitorizar lo que pasa con el consumo de los medicamentos. Por una parte, un objetivo súper importante es el uso racional y seguro de los medicamentos, o sea, garantizar que lo que estamos haciendo está bien y que nosotros vamos a garantizar que el paciente esté seguro al utilizar el medicamento. Pero también evaluar y comunicar qué riesgos tienen los medicamentos. Entonces, yo ya sé, lo estoy viendo que la gente se equivoca al utilizar este tipo de lápiz de insulina. Ah, miércoles, la gente se está equivocando con esto. ¿Qué hacemos para que la gente no se equivoque? Y educar e informar a los profesionales de la salud. O sea, que si ya sabemos cuáles son esos riesgos frecuentes, pues yo ya los tengo como integrados a mi práctica. ¿Listo? Entonces, ya cuáles son los objetivos específicos de hacer farmacovigilancia. Me interesa detectar, caracterizar y finalmente abordar o gestionar un error de medicación. Poder minimizar el riesgo al usar el medicamento cuando mi paciente se lo lleva para la casa. Entonces, ¿cómo me tomo esto? Es que le voy a dar este jarabito al niño. Ah, señora, mire, de una vez lleve una jeringuita porque con la jeringa usted puede sacar la dosis exacta. ¿Sí? Ese tipo de cosas los pacientes pueden no saberlo y uno puede ayudarles, ¿cierto? No mida en cucharita, ya en la cuchara no se puede medir. Algunos jarabitos traen su propio medidor, otros no. Yo les recomiendo que lleve esta jeringuita que es pequeña de 3 mililitros porque su pacientico es pequeñito y déle el medicamento de tal manera. ¿Listo? Ese es el tipo de cosas que nosotros podríamos hacer proactivamente para que los pacientes estén más seguros. Y pues obviamente también detectar reacciones adversas que ya les dije que son inherentes al medicamento, pero que también se pueden dar. Listo. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, entonces, ¿qué hago yo cuando veo que sí tengo un evento? Lo ideal es que quede registrado todo, ¿sí? Entonces yo poderle preguntar al paciente, ¿qué le pasó, señor, con el medicamento que yo le vendí? O sea, esto no es de poner una queja, ¿sí? Es algo diferente, o sea, algo le pasó, venga y lo analizamos y qué fue lo que le pasó. Entonces yo tengo que dejar por escrito qué fue lo que sucedió. La sugerencia es que lo dejen por escrito y que luego le cuenten a las personas de la secretaría o lo envíen directamente a la secretaría. ¿Qué es lo mínimo que yo debo tener? ¿Cuándo sucedió? La fecha, ¿cierto? La institución. Entonces, si ustedes son un establecimiento farmacéutico, un establecimiento de comercio de medicamentos, pues entonces colocar el nombre de ustedes. Aquí el nivel no aplica porque eso aplica más para instituciones hospitalarias. Pero cuáles son las iniciales del paciente, su fecha de nacimiento, ojalá su identificación, la edad que tiene el paciente, el género, sexo y pues la historia clínica a ustedes tampoco les aplicaría, ¿vale? Esos son como los temas claves es saber a quién le pasó. Y luego entender qué pasó. Entonces, al paciente se le administró el medicamento y él empezó con una prurito, con una rasquiña. Ah, bueno, ya sé más o menos por dónde va. O no, lo que sucedió es que la señora le estaba dando el medicamento al niño y se le excedió la dosis. Se equivocó y no le dio 3, sino 5. Esto fue lo que sucedió. ¿Qué le pasó al niño? Parece que nada, pero es mejor dejarlo registrado, ¿sí? Entonces, acá donde dice cuadro clínico,
La sugerencia es que ahí anoten todo lo que les cuente el paciente. O sea, si el paciente les dice, mire, yo vi que a mi niño le pasó tal cosa, yo estoy asustada, no sé qué. Ah, claro, señora, venga, hacemos todo el registro de lo que pudo pasar, ¿vale? Y la información del medicamento, ¿cierto? Entonces, lo que yo le estaba administrando al paciente o lo que el paciente me compró y se llevó fue un antigripal. Listo. Entonces, el nombre del antigripal, cuál era la dosis que tenía, cuándo inició, cuándo terminó y por qué lo tenía, pues porque tenía gripa. ¿Listo? Pero esa información sobre el medicamento es muy importante captarla porque a veces depende del medicamento lo que estoy viendo en el paciente. A veces no. Si tengo un error de medicación, simplemente una sobredosificación, pues puede que no, yo no vea una relación entre de que le di y lo que le pasa al paciente. Si el paciente tiene alguna condición médica relevante, es muy importante, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, las mujeres embarazadas prácticamente no pueden tomar ningún medicamento, solamente lo que estrictamente su ginecólogo les diga, o pacientes que ya están muy malitos, con una disfunción renal o una disfunción hepática, tampoco podrían estar utilizando cualquier medicamento. Entonces, esas condiciones son muy importantes. Y el desenlace también es muy importante. ¿Qué le pasó al paciente? ¿Se murió? Pues Dios quiera que nunca les corresponda un caso de esos, ni Dios quiera. Pero si, por ejemplo, ya se recuperó o simplemente no tuvo ningún daño, simplemente no tuvo que hospitalizarse, no tuvo incapacidad, nada, eso también es importante captarlo. Bueno, voy a hacer mucho énfasis, ya me queda solo un minuto. Voy a hacer mucho énfasis en este tema de los datos del reporte. Del reportante, perdón. Es muy importante que si ustedes recogen cualquier información de algo que sucedió, también lo registren, quiénes son ustedes, su dirección, su profesión, etcétera. Y yo creo que la mejor forma de proceder para ustedes es contarle a las personas de la Secretaría de Salud, ¿no? Decirles como, oigan, tuve este caso, me pasó esto y lo otro, sin miedo, esto no es tema de miedos, ¿no? Esto es un tema de responsabilidades conjuntas. Entonces, me di cuenta de que esto sucedía, me di cuenta que a este paciente le pasó tal cosa, yo le vendí esto a este paciente y después la señora volvió y me dijo esto o aquello. Eso es muy importante y dejarlo por escrito. ¿Qué pasa con esa información? Ya la Secretaría de Salud lo que hace es que recibe el reporte, lo analiza, revisa con la bibliografía y determina qué impacto tuvo ese evento sobre el paciente y en la medida de lo posible retroalimenta o a ustedes o al paciente. Entonces, ¿cómo hacemos para poder implementar farmacovigilancia en nuestros establecimientos farmacéuticos? Lo primero es esto, y por eso le doy las gracias a Vitalis por permitirnos tener este espacio de interacción tan importante. Lo primero es que ustedes sepan que esto hay que hacerlo, sepan de la importancia, sepan de los riesgos de los medicamentos, que sepan qué es eso y que sepan que hay que notificar, pues corresponde a llenar el documento y luego comentárselo a las autoridades. ¿Listo? Ustedes deben contar con un formato de notificación. Ese formato de notificación tiene los componentes que yo les acabo de mostrar. Ustedes pueden hacer el suyo si quisieran, pero lo que se recomienda es que utilicen el del INVIMA. Entonces ustedes entran a farmacovigilancia INVIMA y ahí aparece un formato de reporte con el que ustedes pudieran notificar y empezar a reunir datos. Si algo les pasa, pues tenerlo como presente. ¿Qué se requiere? Disponibilidad de tiempo, si es ideal tener como tiempo y fuentes de datos bibliográficos, y ya les voy a contar exactamente cuáles son los datos bibliográficos que les sugiero que usen. Y si pueden, pues ya empezar a crear una base de datos, ¿no? De los casos que ustedes han visto. Hacer capacitación del personal de farmacovigilancia. Ahora que el doctor nos decía que esta conferencia va a quedar grabada, súper si solamente ustedes están viendo esta conferencia, pero trabajan con 2 o 3 personas, poder ver esa conferencia varias veces con todos los que ustedes trabajen para que todo el mundo quede capacitado. Bueno, interpretar y codificar lo que sucedió, ¿cierto? Como dentro de esta información que captamos qué fue lo que realmente pasó y hacer la gestión. ¿Qué responsabilidad tienen los establecimientos farmacéuticos minoristas? Ojo que cuando estamos hablando de eventos adversos serios, es decir, la muerte de un paciente, eso sí tienen que notificarlo súper rápido. Esto está escrito en la normatividad actual.
Espero que nunca les pase, seguramente no les ha pasado y por eso no han notificado nada. Pero si llegara a sucederles algo así, que les digan, uy, mire, lo que pasó fue que el paciente se murió después de que usted le vendió eso, no, córrale y dígale al INVIMA porque puede haber un riesgo bien importante para otros pacientes. Y quiero cerrar con esto, y es la página web del ministerio donde ustedes encuentran toda la información sobre uso de medicamentos. Se llama Medicamentos a un clic. Súper fácil encontrarlo. Entonces aquí aparece de qué se trata Medicamentos a un clic, generalidades de los medicamentos, prescripción de medicamentos, uso racional y atención al ciudadano. Es una página buenísima, gratuita, completamente disponible para ustedes. Lo único que tienen que hacer es entrar y leer. Esta es la mejor manera de capacitarse. Si ustedes están atendiendo a un paciente y el paciente le dice, oiga, yo tengo dudas sobre esto, deme 5 minutos, me meto al computador, medicamentos a un clic, tal medicamento. Mire, señora, lo que dice el ministerio es tin, 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 tin. Eso los deja a ustedes como unos príncipes y unas princesas, pero aparte de eso, ayudan a un ser humano que está teniendo un problema con un medicamento y están guiándose por la información que dice el ministerio. O sea, combo completo. Les sugiero que lo usen, que lo conozcan, métanse, investiguen y les va a ser de mucha utilidad. Eso les quería contar. Acuérdense, medicamentos a un clic. Esa soy yo. Esas son mis redes sociales si me quieren seguir, si me quieren escribir. Recuerden que soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, le dejo las redes de la asociación y los invito a los que tienen Facebook a que se unan a mi grupo Seguridad del Paciente Latinoamérica, donde estamos dando diferentes tips acerca de uso seguro de medicamentos, incluida administración, incluida inyectología. Y todas las redes de la asociación donde publicamos información relevante todo el tiempo. Bueno, me fui 2 minutos más, pero creo que lo logramos. Entonces, no sé si tenemos algunos minutitos para preguntas, doctor. Doctora Caro, muchísimas gracias. Excelente presentación. Creo que hemos entendido el grado de responsabilidad que tiene el droguista desde la interpretación de la prescripción hasta la dispensación del medicamento correcto, ¿no? Y algo me pareció muy importante, el valor de la duda, ¿no? Cuando uno evidencia que el medicamento podría causar daño, hay que detenerse un momento, hablar con el paciente y de pronto hasta pensar en que debe consultar nuevamente porque no cuadra muy bien esa fórmula, lo que yo pienso que puede ser beneficioso para ese paciente. Me parece muy interesante. No sé si tengamos preguntas, hasta el momento no tenemos preguntas en el chat, pero quisiéramos saber si hay preguntas en este momento que quieran hacer para ser respondidas por la doctora Caro. Voy a buscarles el link de medicamentos a un clic mientras hacen las preguntas para dejárselos también en el chat y que de una vez lo agarren y de una se metan y empiezan a revisar esa información que es supremamente valiosa. Y lo que les digo, uno no se puede dar el lujo de caminar sin estar seguro por dónde está caminando. Entonces, cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier pregunta de los pacientes, entren ahí, revisen, miren lo que les dicen y seguramente les van a poder apoyar muchísimo. Allí en Medicamentos a un clic, por ejemplo, dice para enfermedades psiquiátricas. Entonces, ¿qué le puedo sugerir al paciente? ¿Qué debe conocer el paciente? Es buenísimo, sin costo. O sea, es perfecto para los que necesitamos trabajar en este tema. Muy bien, entonces si hay preguntas, yo espero que las hagan en este momento por el chat. Mientras tanto, yo quiero presentarles a la doctora Luz Adriana Aristizábal, la directora médica de Vitalis, quien les quiera dar un poquito acerca del Centro de Excelencia en Farmacovigilancia del laboratorio. Doctora Luz Adriana, bienvenida y le doy entonces este espacio y esperamos preguntas al final. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este
espacio, a la doctora Ángela, excelente presentación y sabemos que de aquí saldrán muchas cosas bastante interesantes para poner en práctica cada día en la atención de los pacientes, buscando siempre la mayor seguridad para ellos. Los animamos a que en este momento aprovechen para transmitirnos sus dudas, sus inquietudes. Pocas veces tenemos la posibilidad de acercarnos a una persona con la experiencia y con la trayectoria de la doctora Ángela, así que aprovechen en este momento para hacer sus preguntas y bueno, esperamos seguir teniendo estos espacios con profesionales con esta trayectoria y esta experiencia. De parte de Vitalis, pues ustedes ya nos conocen hace mucho tiempo, pero quiero solamente tomarme un minuto para que no se nos vaya a alargar demasiado, para complementar lo que estaba hablando la doctora Ángela acerca de las reacciones adversas a medicamentos y cómo estas reacciones muchas veces no pueden ser prevenibles, no las podemos evitar, ¿de acuerdo? En Vitalis llevamos por lo menos unos 10 años o más trabajando exhaustivamente en farmacovigilancia y tratando de acercarnos a los usuarios de los medicamentos, que en este caso para nosotros son ustedes y que son ustedes quienes nos acercan a los pacientes. Nosotros como laboratorio no estamos directamente en contacto con el paciente, sino que son ustedes quienes se convierten en ese puente entre el paciente y el laboratorio. A nosotros sí nos interesa saber cómo le va a los pacientes con nuestros medicamentos y nuestro portafolio incluye en su gran mayoría medicamentos inyectables que ustedes administran de forma segura y apropiada en sus establecimientos farmacéuticos en forma a través de inyectología. Así que queremos contarles que para nosotros es muy importante saber cómo les va a sus pacientes y si llegan a presentar una reacción adversa, así como decía la doctora Ángela, el derecho de las cosas es contar primero para INVIMA y tener todos los datos y poder llenarnos de la mayor cantidad de información posible, pero a nosotros también nos interesa conocer qué les pasa. Tenemos en Vitalis el Centro de Excelencia en Farmacovigilancia, es el área desde donde trabajamos por la seguridad de los pacientes. Aquí tenemos un grupo interdisciplinario de profesionales que nos dedicamos a pensar cómo hacemos cada día que a los pacientes les vaya mejor. Ustedes conocen cómo ha sido nuestro proceso de cambio de etiquetado, cómo hemos venido trabajando permanentemente en seguridad del paciente y nos gustaría mucho escucharlos. Así que si tienen dudas sobre algún medicamento de Vitalis o se les presentó algún evento adverso que un paciente les comentó después del uso de un medicamento nuestro, queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de la cuenta de correo electrónico que les estoy mostrando en pantalla, cef@vitalis.com.co, Centro de Excelencia en Farmacovigilancia, CEF, y desde allí va a ser para nosotros un gusto poder contestarles y apoyarles en las inquietudes que tengan al respecto. Recuerden siempre colocar sus correos, incluirnos su nombre, de qué ciudad nos contactan y si es posible algún número telefónico donde podamos tener algún acercamiento con ustedes en caso de ser necesario. Estamos allí para apoyarles, para servirles. Son muchísimos los droguistas que utilizan medicamentos nuestros cada día en sus establecimientos y algunos ya nos han contactado, han tenido la oportunidad de la mano del laboratorio solucionar dudas, inquietudes, así que allí estamos para ustedes y era el mensaje que queríamos transmitir esta tarde, ¿de acuerdo? Muchas gracias. No sé si tenemos ya Sí, preguntas. ya tengo preguntas, ya tengo algunas preguntas para la doctora Ángela. La primera pregunta es, ¿la plataforma Medicamentos a un clic tiene los medicamentos actualizados y entran también los medicamentos fitoterapéuticos? Bueno, sí está actualizada la información, la base de datos que se utilizó para generar esta información es una de las mejores bases de datos que existen en bibliográficas en Colombia. Así que es una información muy confiable, o sea, pueden ustedes, o sea, es el Ministerio de Salud, ¿sí? Y si el Ministerio de Salud no me entrega información confiable, no, pues no hay quien no la entregue, ¿verdad? Pero en el tema de fitoterapéuticos, creería yo que puede haber algunos productos de aquellos que son de mayor uso, pero no es una plataforma que esté centrada en temas de fitoterapia. Entonces, la respuesta es dependerá. Te sugiero que a la persona que nos estaba preguntando, que por acá estaba, Adrián, te sugiero que entres y revises específicamente el medicamento que quieres a ver si te aparece, pero puede que algunos sí que son de amplia comercialización, puede que otros no. Perfecto, doctora. Tengo otra pregunta. Bueno, primero le envían un saludo, doctora Ángela, de la droguería Tibaná. También. Entonces se lo transmito. Respecto a los medicamentos, ¿qué tan verídico es que estos, luego de su fecha de vencimiento, se puedan seguir administrando hasta 3 meses luego de su caducidad? Por ningún motivo.
Bajo ninguna circunstancia. Ustedes, si mi pellejo estuviera allí, y si a mí me dijeran, oiga, me tomo esto que está vencido, si mi pellejo estuviera ahí de por medio, la responsabilidad de que algo le pase al paciente, el paciente tenga un evento adverso y ahí sí me meto yo en un lío súper grande, si estuviera en mi pellejo, por ningún motivo. No, o sea, si el proveedor dice está vencido y se acabó. Ni el proveedor, ni nadie les va a responder a ustedes si ustedes sugieren la administración de un medicamento vencido. Entonces, no se arriesguen. ¿Para qué se arriesgan? Ustedes, primero, ustedes como ustedes, hagan la gestión. Y yo sé que ustedes hacen estrategias muy buenas, semaforizaciones, etcétera, y con 6 meses están ya rotando y a los 3 meses están devolviendo a los proveedores. La mayoría de los proveedores reciben estos medicamentos próximos a vencer. Jamás un medicamento vencido. Se pueden meter en un lío muy grande. Perfecto. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta que dice, nos pide, un usuario nos pide orientación por una reacción que le produjo un medicamento que no fue adquirido en nuestra droguería. ¿Debemos reportar a farmacovigilancia? Qué excelente pregunta. Muchísimas gracias. Mira, si ustedes se enteran de algo, lo que le pueden sugerir al paciente es que se comunique con la Secretaría de Salud o lo avise al INVIMA. Ustedes, claro, pueden, si por ejemplo es un medicamento que es del mismo proveedor de ustedes o el señor les dice, mire, con este producto de Vitalis me pasó esto, pues ustedes, claro, podrían llegar a contactar a alguien que los visita y demás. Pero la sugerencia es que ellos mismos le reporten a la secretaría, le reporten al INVIMA o decirle, acuda a su médico y dígale, o si es una cosa importante y urgente, váyase para urgencias y avise que fue por el medicamento. De tal manera que se genere ese contacto y esa información entre el usuario y alguien responsable del medicamento y se minimiza que la información se pierda, ¿no? Pero depende mucho como del caso y de quién es el que me está contando y cómo me está contando. Perfecto. Una pregunta que está también un poquito relacionada. Dice, si se presenta el caso de una persona que se automedica, en ese caso, ¿qué debemos hacer si no trae fórmula médica? Bueno, entonces ahí, ¿qué es importante? Desafortunadamente en Colombia tenemos problemas en automedicación irresponsable. Hay 2 tipos de automedicación. Una que es una automedicación responsable y una que es automedicación irresponsable. Y hay un tercer término que es la autoprescripción. ¿Listo? Son 3 términos diferentes. Cuando yo digo que hay una automedicación responsable, yo tengo un dolor de cabeza, yo tengo una gripa, tengo una sintomatología leve, yo logro identificar esa sintomatología. Yo voy a la droguería y digo, oiga, me está doliendo la cabeza, tengo una gripa, tengo un dolor de esto, un dolor de espalda. Bueno, hay muchas patologías que el paciente puede identificar esa sintomatología, se va donde ustedes y les pregunta qué puedo tomar para esto. Sintomatologías leves. Además que no lleven mucho tiempo, ¿no? Porque les recuerdo que un dolor de cabeza que lleva 6 meses puede ser un cáncer. Entonces, cosas que lleven poquito tiempo, etcétera, y les pregunto a ustedes, listo. Ustedes revisan lo que dice la indicación del medicamento de venta libre, se lo muestran al paciente, le dicen, usted me está diciendo que tiene esto, que tiene lo otro, mire, eso corresponde a lo que usted está teniendo, entonces ustedes le venden el medicamento y todos somos felices y los pacientes no se fueron a urgencias a congestionarnos urgencias. Pero por otra parte puede llegar el paciente y decir, oiga, tengo dolor de garganta, ¿me da un antibiótico? No, por ningún motivo. Si usted tiene un dolor de garganta, claro, le ofrezco ay, no quiero decir nombres comerciales. Bueno, el spray para que me quite el dolor de garganta, ustedes eso lo manejan súper bien. Entonces, no, claro, yo le puedo sugerir eso, pero jamás le voy a vender un antibiótico sin fórmula, ¿no? Sería una irresponsabilidad y pues un delito, literalmente, porque es ir en contra de la norma. Entonces, ustedes pueden sugerir estos medicamentos de venta libre, ustedes les pueden decir a las personas, mire esto, pero si es un paciente que ya dice, es que me falta la respiración, no, váyase para el médico, váyase para urgencias, yo no me voy a ganar ese chicharrón, ¿sí? Si algo le llega a pasar al paciente con algo que yo le estoy diciendo en una condición compleja, pues me meto en un problema muy serio, ¿vale? Entonces uno tiene que ser muy responsable con uno mismo. ¿Sí? Uno tiene que saber en qué momento le Mami, puedo ¿quiere sugerir. conocer a mi jefe? Eh,
Alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, uno tiene que ser muy responsable con las decisiones que toma, ¿cierto? Entonces, preferiblemente, claro, todo lo que requiera prescripción, le voy a pedir la prescripción, todo lo que sea de venta libre se lo puedo sugerir al paciente, etcétera. Pero si ustedes ven un paciente que está deteriorado y les dice que me tomo, no, váyase para urgencias, yo no le puedo dar nada a usted porque donde le dé algo y el paciente se muere, pues la responsabilidad en quién queda, en ustedes, ¿vale? Así es, así es. Muy bien, gracias, doctora Ángela. Sí, muy de la mano de lo que hablamos acerca de la responsabilidad, ¿no? El droguista es una profesión necesaria, es muy importante y de hecho puede ser inclusive algo de filtro para evitar la congestión de urgencias y todo esto, para las cosas que sean como obvias, lógicas. Ok, muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿cierto? No tengo en este momento más a nivel en el chat. Quiero solamente de pronto saludar a algunas personas que han colocado por acá Farmacerte en Alcalá, Multidescuentos Yeley, Drogas 50, Farmavillas, Droguería Salud Ferias, etcétera, etcétera, que se han hecho presentes en esta conferencia. Muchas gracias. Espero que haya sido de su gusto, de su provecho. Y les recuerdo que esta presentación va a quedar colgada en nuestras redes sociales y la pueden consultar posteriormente con ustedes y el equipo de sus droguerías. Entonces, doctora, ya creo que damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias. Ha sido realmente muy provechoso. Gracias por sacar ese tiempo para dedicarlo a la capacitación de los droguistas. Y espero que no sea la primera, no sea la última, sino una de varias oportunidades que nos pueda acompañar en este proceso que lleva Vitalis a nivel de las farmacias. Muchísimas No, yo, gracias. yo les le agradezco a Vitalis el espacio, al doctor Milton, a la doctora Luz Adriana, gran amiga, a Mónica, que hizo toda la gestión para poder estar acá. Ustedes saben que los quiero mucho, yo estimo mucho a Vitalis, me encanta y valoro muchísimo todo el esfuerzo que hacen en seguridad del paciente. Me saludan por favor a Santiago, que los estimo mucho y pues cada vez que me inviten acá estaré. Un abrazo y Ok, muchas gracias a todos perfecto. por sus saludos y por su asistencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima vez. Doctor Milton, Bendiciones a todos. discúlpame, solamente Señora. recordarles a nuestros droguistas que nos acompañan que estén pendientes de nuestras redes sociales y de la información que les brinden las asesoras que llegan a sus farmacias, porque esta es la primera de un ciclo de conferencias que tendremos con temas muy interesantes para ustedes y para el próximo mes hay otra nueva conferencia excelente planeada pensando exclusivamente y especialmente en la labor que se desarrolla en las droguerías. Entonces sigan muy atentos porque esta es la primera, pero no va a ser la última sesión que tendremos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Hasta pronto.